Vamos a ir pasando rápido. En las slides están en inglés, pero yo hablo en español. La idea de hoy es revisar la misión de HL7 y nuestro alcance global, ver cuáles son nuestras tecnologías globales y guías internacionales, y después pasear un poquito por el mundo. Bueno, la misión por ahora es proveer estándares que permiten la interoperabilidad global de datos en salud. Ese es nuestro mapa de afiliados y de socios regionales, el INA para toda la región de África, todos los países que son parte del INA, no son todos, son las de habla inglesa en particular, algo que se llama AEGIN para el sudeste asiático, digamos lo que está abajo de China y al este de la India, todas esas islitas y países, millones de personas viven ahí, yo digo islitas. Nuestros últimos dos afiliados son Ecuador y CAM, Central American y Dominican Republic. Son los dos nuevos afiliados, son latinoamericanos. Eso que vieron recién es donde hay afiliados o socios regionales. Esto es la verdad, esto es donde hay uso de alguna de nuestras herramientas de comunidad, ya sea que tienen un login en HL7 o tienen login en Fire, en chat.fire.org. Es la gente que está interesada en Fire en el mundo. Fíjense que, o los estándares de HL7 en el mundo. Más o menos se cubre por completo. Bueno, empecemos entonces con las herramientas globales, que es lo que tenemos además de Fire, además de la especificación de Fire, que nos dice qué métodos podemos usar en la API, qué recursos existe y la sintaxis para utilizarlos. Tenemos también las guías de implementación, que son la adaptación local o la restricción local y extensión local de Fire para un país específico o un dominio. Y tenemos más herramientas. Una es Smart on Fire, que nos permite autenticación y lanzamiento de aplicaciones dentro de otras aplicaciones. Creo que en una de las jornadas ya hablamos de esta. También de CDS Hooks, que nos permite conectar a sistemas de soporte de decisión clínica. Bulk Data Access, que nos permite obtener en vez de pocos datos en forma sincrónica, millones y millones de registros en forma asincrónica en archivos. Y SQL, que es Clinical Quality Language, que nos permite extraer datos y expresar reglas para cálculo de medidas de salud, de calidad en salud a partir de datos FHIR. Después, más tarde, les voy a presentar un agregado a estas herramientas globales. Ponemos globales porque no dependen del país. Estas se pueden usar en cualquier lado. O sea, nuestras herramientas de profiling de Fire, nuestro estándar Fire y cualquiera de estos estándares o tecnologías asociadas se pueden usar en cualquier país. No son específicas de ningún país. Así que son herramientas globales. Lo otro que es global son estas guías de implementación que aplican a todos los países. El International Patient Summary, venimos hablando hace unos años de él, es más, uno de nuestros proyectos de interoperabilidad en Argentina está basado en IPS. Muchos de los países están empezando a basar su mínima expresión de interoperabilidad en IPS, porque es lo mínimo que se podría intercambiar. International Patient Access, que es como un IPS, pero en vez de un documento, es acceso granular a alergias, a procedimientos, a laboratorios, a cualquier dato de salud, pero en forma granular a nivel de registro y no de documento. ESAVI es una guía de implementación de la cual creo que vamos a hablar durante las jornadas, que es para reportar eventos adversos de salud. Es de toda Latinoamérica, toda América Latina. Las guías SMART de WHO, que ya hemos hablado en algún momento de las jornadas y en otros ámbitos. Guías para aplicar conocimiento médico a determinados dominios en países de mediano y bajo desarrollo. Y LACPAS, que es basado en IPS, es un registro intercambiable en forma regional de vacunas o un IPS. Entonces, los más importantes del IPS, ahí tienen una URL para probarlo con la operación Summary, le pueden pedir a cualquier servidor Fire, dado un paciente que les brinde el detalle de toda su información. La especificación está en HL7 OR Fire UE IPS. Y el otro regional importante, como les decía, es el Who Smart Guide. Está en mucho movimiento a raíz de esto. Utiliza muchas de las herramientas que les mostré, de las herramientas globales. Utiliza CDS Hooks para llamar al conocimiento clínico. Utiliza SQL para mapear las guías a los datos de cada país y poder también personalizarlos. Y utiliza Fire para el intercambio de recursos.
y utiliza los recursos Definition para ver qué hay que hacer a partir de determinada regla. Entonces, es un conjunto de reglas globales que utiliza prácticamente todo el arsenal tecnológico de Fire. Y también habilita herramientas para usarlo porque no se supone que los países en vía de desarrollo puedan ser tan sofisticados como para poder hacerlo ellos solos. Así que muchos de eh, los generadores de herramientas generan herramientas gratuitas para esto. Bueno, sobre regionales, vamos a ir por Asia, por Norteamérica, Sudamérica, África, Europa y Oceanía. Recuerden que no cubro todos los países, cubro los que me parecieron interesantes y tienen proyectos dignos de mirar. El primero es en Asia, Taiwán. Está trabajando en su guía core hace varios años. ¿Qué es una guía core? Vamos a verlo varias veces repetido. Es una guía que para lo mínimo indispensable, para lo que siempre hay que tener en cuenta cuando uno tiene consenso sobre lo que pasa en un país, define aunque sea esos recursos: paciente, ubicación, organización, coberturas, encuentros, quizás los co-systems y value set para medicamentos y vacunas, el mínimo término, terminología para pedidos de diagnóstico, cuál es el vocabulario para condiciones, lo mínimo para que el país funcione usando FHIR para intercambio. También generar un reporte de enfermedades infecciosas y cómo intercambiar información entre una historia clínica y otra para portales de salud usando FHIR. Son los tres proyectos que está trabajando Taiwán. Japón acaba de publicar su guía 1.1 de implementación de la Asociación Japonesa de Informática Médica y también un Core IG que cubre la Core IG, la parte de administración. Casi todas las Core IG están basadas en US Core, en la primera que hubo. Como les dije, cubre administración, medicación, diagnóstico y datos clínicos con el vocabulario aplicable a Japón. Corea ya construyó su guía core hace unos 2 años y en paralelo se generó una agencia especializada llamada KGIS, es Sistema de Información de Salud de Corea, y básicamente tiene un poco más de alcance que solamente FHIR. Tiene certificación de sistemas de historia clínica, educación en FHIR, creación de guías clínicas más allá de la guía core y lo que ellos llaman shared workflows, que es cómo las historias clínicas se pueden conectar con otros actores del sistema de salud de forma de mejorar el workflow. Esto me parece lo más interesante de todo, cómo mejoramos el workflow, que siempre es nuestro objetivo, basándonos en estándares. El siguiente país es India. India tiene un proyecto que se llama ABDM. Es el proyecto más grande del mundo en FHIR. Tiene 670 millones de pacientes registrados a septiembre del 24. Completamente basado en documentos. Y lo que intercambian es reporte diagnóstico, resumen de alta, vacunas, consultas médicas y prescripciones. Ahí están los números de cuántas. Ellos usan una división de los números medio rara. Fíjense que dividen cada dos en vez de cada tres, pero son todos millones de pacientes y millones de registros que ya están siendo intercambiados usando esta tecnología. El siguiente es Singapur. No encontré la guía de implementación, pero ganó el premio a proyecto innovador en los Dev Days que transcurrieron este año. Es un proyecto que se llama el Programa de Salud para una Nación Más Saludable en Singapur. Y básicamente se enfoca en que que las personas eh, tomen pasos proactivos para prevenir las enfermedades crónicas. Básicamente buena dieta, ejercicio y cómo se registra eso y cómo tienen acceso ellos a su historia y a lo que van haciendo. Me pareció muy interesante como proyecto, diferente a todos los que habíamos visto. Indonesia tiene el segundo proyecto más grande del mundo, en principio solamente aplicable a acceso de pacientes a sus propios datos. El proyecto se llama Satu Sehat y está basado en una Firestore provista por Google, que además construyó un data center en Indonesia para poder tomar esta información. Son más de 200 millones de pacientes que están registrados y usando esta aplicación basada en Fire. Ahí les dejo el Postman Collection para que vean qué usan de Fire.
y básicamente es para que los pacientes tengan acceso a su información clínica a través de una aplicación. Se llama Patient Access en general este tipo de aplicación y lo están ampliando a acceso de los médicos también a la aplicación. Las aplicaciones que no tienen un conector con este servidor Fire no pueden funcionar en Indonesia. Así que es parte de la certificación, que cuando cada que es una aplicación de laboratorio, historia clínica, de radiología, de cualquier cosa, termina un encuentro con un paciente, tiene que informar usando los recursos correspondientes al repositorio central. El siguiente proyecto es en Malasia. También definió su Malasia Core y cubre bastantes dominios: registro de pacientes, episodios de inmunización, calendario y turnos, consultas virtuales, farmacia, laboratorio, imágenes, registro maternal y dental. Esto es lo que incluye esta guía FIRE de Malasia. Hay por lo menos 10 países más de Asia con proyectos. No los pude incluir todos. Eh, Quizás en próxima edición vamos a tener un invitado de AEGIN y podemos recorrer el resto de los países. Están menos avanzados que estos que vimos. Con respecto a Norteamérica, los clásicos, los que siempre les informo, la implementación de Fire en Estados Unidos está basada en lo que hacen los aceleradores. Los aceleradores son Argonaut, que maneja la tecnología básica y cómo se representan la regulación norteamericana de qué es lo mínimo que tienen que intercambiar las historias clínicas, que se llama USCDI, como Fire, que es US Core. Eso es lo que maneja Argonaut. DaVinci es relación entre prestadores y financiadores. Gravity es los determinantes de salud sociales, o sea, dónde vivís, que te falte comida, que no tengas transporte, es más importante que todo el tema médico que puedas tener y cómo eso impacta en la salud. Caring, que es la relación entre los pacientes y los pagadores. Helios, que es la relación entre salud pública y los prestadores y pagadores, y qué es lo que pueden pedir y obtener de la salud pública. Codex, se maneja tres ámbitos clínicos: cardiología, oncología y genómica. Especialmente ahora está trabajando mucho en genómica. Esos tres dominios son los que está cubriendo Codex en sus proyectos. FAST, que maneja autorización, seguridad y identificación de pacientes a escala. Y finalmente Vulcan, que es un puente entre la investigación clínica y las pruebas clínicas o clinical trials y el escritorio del médico. O sea, cómo llegar con esa información o ir y volver de esa información usando recursos FIRE. Con respecto a la regulación, Norteamérica tiene un montón de regulación basada en FIRE. Los más importantes para los que tienen inquietud son HTI-1, HTI-2 y CMS 059. Lo que dicen esas reglas es que hay que usar obligatoriamente a partir de 2026 recursos FIRE para la relación entre prestadores y pagadores y para Clinical Decision Support. En realidad cubre un montón de datos más. Les recomiendo mirarlo porque es muy rico. Hay parte de las guías de implementación que son requeridas y parte que son recomendadas. Parece que no, pero en Canadá hay muchísimo trabajo en Fire también. Les puse los títulos de las guías de implementación que están trabajando. Más que nada Ontario está trabajando mucho y Pan Canadian es el IPS. Como el IPS, el viejo IPS que vimos al principio, se aplica para intercambiar información entre regiones de Canadá. Acuérdense que IPS es para intercambiar informaciones entre fronteras, pero no siempre las fronteras son nacionales. Pueden ser fronteras eh, entre provincias o fronteras entre municipalidades o fronteras entre dos hospitales distintos. Depende a qué llamemos una frontera. Así que hay muchas de las aplicaciones que están aquí que están basadas en IPS, pero dentro de un país. No voy a hablar de Chile, ni de Argentina, ni de Brasil, porque tenemos, creo, igual está en los slides, pero tenemos reportes directos durante las jornadas. No les quiero hacer perder tiempo con nuestros países, así que los voy a saltear. Después escucharán los reportes de los respectivos responsables. Con respecto a África, tenemos un socio local, un socio regional en África que se llama Helina. Por el otro lado, hay algo que se llama el CDC de África, y el CDC de África el año pasado
publicó una regulación por la cual cualquier proyecto nuevo de informática en salud, si tiene que intercambiar información, lo tiene que hacer usando Fire. Ya empezamos a ver los primeros frutos, ya hay proyectos de implementación usando Fire, tanto en Kenia como en Etiopía como en Botswana. Hay muchos más. Yo traje los que tenía acceso a la guía de implementación o a alguna documentación. Mucho trabajo en diagnóstico, en HIV, en tuberculosis, y están todos preparándose para implementar las Smart Guidelines. Tenemos por lo menos 3 o 4 eventos en los pasados 3 o 4 meses y en los próximos 3 o 4 meses, tratando de ayudar a los equipos de desarrollo de los países africanos a adoptar las Smart Guidelines de la OMS. Con respecto a Europa, les traje dos aspectos. Uno es el aspecto europeo, o sea, qué proyectos hay en Europa que es para toda Europa, no solamente para algún país. Y por otro lado, algunos países específicos que me pareció interesante para qué estaban usando Fire o el volumen de lo que estaban haciendo. En principio vamos a ver primero los proyectos europeos. El más avanzado es EHDS y lo que quiere es tener un conjunto de guías que dicen cómo se intercambia la información para algunos dominios específicos, pero no a nivel nacional, sino a nivel europeo. Las guías en principio son las que ya están hechas, la de dispensa y prescripción de medicamentos y la de reporte de laboratorio. Voy a hablar un poquito en mi charla de laboratorio sobre esta guía. Básicamente dice cómo tiene que ser un pedido diagnóstico un reporte diagnóstico de laboratorio que es válido en toda Europa. Es un lindo candidato para también que sea válido en cualquier lugar del mundo, ¿no? El segundo proyecto es ExpandDH. Está trabajando en algo que se llama el formato electrónico de intercambio de registros clínicos europeo, o en una abreviatura hermosa que le pusieron EEHRXF, que se pronuncia ERXF. Y lo que quieren es generar una red de redes y usar este lenguaje. En realidad va a ser Fire, CDA, OpenAir, algo, una mezcla de todo eso para intercambiar información en Europa. Acá lo que van a ver son las dos guías Fire que ya han sido publicadas, el reporte de diagnóstico, el reporte de alta y el resumen de paciente, que es un IPS. Así que básicamente con estas dos guías de medicación, prescripción, laboratorio, reporte diagnóstico y sumario están tratando de cubrir prácticamente todo el entorno de la salud y después eh, expandir el dominio de este lenguaje. Creo que va a hablar Enrique Martins de eso durante la jornada, así que presten atención. El segundo proyecto es Gravitate Health. Básicamente lo que hace es que la información de los productos medicinales esté expresada como un documento FHIR. Y tiene un proyecto adicional que se llama G-Lens, que combina un IPS de FHIR con esta información de productos medicinales para darle al paciente lo que le interesa del folleto aplicado a su caso clínico en particular. O sea, en vez de mostrarle todo el panfleto del producto al digital, le, le muestra lo que es aplicable a su caso en particular, usando en algún momento algo de inteligencia artificial aplicado al IPS y al panfleto. Entonces el panfleto se digitaliza, se vincula el IPS al paciente y se crea un panfleto de medicamento personalizado con las porciones de texto correspondientes eh, basadas en el IPS del usuario. Unicom es otro proyecto que es la identificación de productos médicos usando IP. Recuerden que el otro era el panfleto o el folleto que viene dentro del medicamento, que venía dentro del medicamento, y esto es cómo se identifican los medicamentos usando FHIR a través de IDMP. Es un proyecto en conjunto con la Organización Mundial de la Salud también. Y el último proyecto europeo que les muestro es Hospitals on Fire. Es básicamente un registro de hospitales que están usando o planeando usar Fire en la Unión Europea y define 10 niveles y 4 grados de implementación. Es totalmente voluntario y es quién está usando Fire y para qué. Es un registro europeo de uso de Fire. Interesante para ver el avance a través de los años. Con respecto a proyectos específicos de países, en España
El más importante me parece que es el servidor terminológico nacional, que es un servidor SNOMED y de otras terminologías, pero con FHIR habilitado, y una estación clínica basada en FHIR, basada en pacientes, centrada en pacientes. En Bélgica, Bélgica es la cuna de cientos o bueno, decenas de herramientas de FHIR, tienen mucha productividad a través de José Teixeira. Están listas todos los perfiles belgas de interoperabilidad, especialmente CORE, como siempre les digo, CORE, Patient Practitioner Organization, pero también tienen vacunas, medicaciones, laboratorio, salud pública, conceptos clínicos y lo que sería el Advanced Directive, que es lo que queremos que hagan con nosotros cuando estemos en el consentimiento informado, digamos, para sacarnos el respirador, ese tipo de cosas. En Austria están trabajando en Core y algunos específicos de dominio. Ahí van a ver algunos específicos de dominio, eh, una guía para diabetes, una guía para IPS. Ellos tenían un proyecto que se llamaba ELGA, que estaba basado en CDA, están migrando ELGA a FHIR. Portugal, de nuevo, la guía Core con el dominio que ven ahí, Practitioner, Practitioner Role, Organization, Location, el servidor terminológico y están empezando a trabajar en el intercambio de laboratorio usando FHIR, usando específicamente la guía europea directamente. Con respecto a Suiza, también eh, terminología, guía core y algunas guías de dominio específicas. Tanto Austria como Suiza usan una herramienta que se llama Matchbox para testing, muy interesante, que permite definir los casos de uso y cómo eh, probar que tu aplicación cumple con esos casos de uso. Me olvidé de ponerlo en los slides, pero es interesante. Los dos países están usando esa herramienta. Francia tiene algo que se llama Mi Espacio de Salud, acceso en francés, no voy a decirlo porque no sé francés, acceso personal al registro de salud, que incluye signos vitales, laboratorio, documentos clínicos y turnos, basado en principio en la guía CORE y basado en un proyecto anterior que estaba basado en CDA. Pero le agregaron además signos vitales, laboratorios y turnos. O sea que el paciente puede desde su teléfono manejar todo eso. Hay otro proyecto más, no encontré el link para ponerlo, que es cómo usar esa información, tanto los médicos como investigación. Hay un proyecto paralelo a este que usa los mismos recursos. 3 minutitos. Me faltan dos slides. Bien. El último Preguntas es también. el de Australia. No puse el de Nueva Zelanda, eran dos países en el continente, tuve que elegir uno. En principio, Australia ya está trabajando muy avanzado en su guía core. Tienen lo que se llama la iniciativa Sparked, que es una comunidad de gobierno, vendedores de tecnología, prestadores, médicos y expertos de dominios para acelerar la creación y uso de estándares FHIR en Australia para intercambio de salud en los dominios que ven abajo. O sea, pedido electrónico o receta electrónica y información core y terminología, están muy fuertes en terminología. Están trabajando mucho en implementaciones de referencia, que es una implementación open source que cubre lo que la guía dice que tiene que hacer un sistema y servicio de testeo. Vamos a ver mucho más de eso en los próximos años. Mi conclusión, hay muchas variaciones en cómo cada país enfrenta este tipo de desafío y lo que quiere hacer con FHIR. Pero una tendencia genérica sería que hay que primero, antes de trabajar en tecnología, establecer confianza y consentimiento, quién puede compartir con quién y que la legislación lo permita o lo obligue, depende del país, hay unos que obligan, otros que permiten. Y después, en un orden bastante cronológico, resolver las registries, pacientes, prestadores y organizaciones, resolver los conceptos de terminológicos, co-systems y values, cuáles son los códigos válidos y dónde los podemos usar. Esto me refiero, cada uno de estos es una API, ¿no? No es solamente que estoy definiendo conceptualmente. Tengo que tener una API que me resuelva esto. Y acceso de paciente a su información, portal personal de paciente,
Y finalmente todo el resto de los casos clínicos y repositorio de documentos. Y después podemos avanzar con la parte de relación con pagadores, etcétera. Pero en principio, esto sería lo que están resolviendo los países primero. Registros, terminología, acceso de pacientes a su información y repositorios clínicos y de documentos.